días a todos. Les agradezco la asistencia a esta charla. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, pero antes de empezar con él, quisiera tocar unos temas bien importantes referente a la entrega de actividades que se puede hacer hasta el 16 de este mes y pues para que tengan bien presente cuáles son las actividades que hay que hacer. Por favor, revisen los anuncios y vean en su plataforma cuáles son las evaluaciones que hay que elaborar, ¿ok? Ya habíamos visto que en nuestra sesión anterior habíamos tratado el concepto básico de, bueno, los conceptos básicos de economía, y entre ellos tocamos dos muy importantes que son como los pilares de lo que es la economía, ¿ok? Que son la escasez y la eficiencia, ¿ok? Esos son dos conceptos que en economía hay que tener bastante claros porque sobre eso gira todo el estudio económico, ¿ok? Esta unidad número 2, que es la que vamos a ver el día de hoy, se trata acerca de los problemas en la organización económica, acerca de lo que es la economía de mercado, la economía autoritaria y la economía mixta, ¿ok? Vamos a verlo a través de un caso práctico, cómo funciona. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación, después de esta breve introducción. A continuación, pues, se mostrará un análisis sobre las relaciones entre el sistema económico, entre el marco legal y el nivel de vida de tres diferentes países. Uno con una economía de mercado, otro con una economía mixta y otro con una economía socialista. Y todo esto se hizo a partir de una exploración de su constitución y de bibliografía relacionada con el tema, ¿ok? Bueno, vamos a ver todo desde este índice de libertad económica. Ese índice de libertad económica es un indicador, ¿sí? Que creó la Fundación Heritage, en donde lo hizo desde el año, lo empezó a crear y implementar desde el año 1995. El índice de libertad económica ha registrado ejemplos de cambios en política pública que han mejorado el progreso y han aumentado la prosperidad. Es decir, este tipo de indicadores lo que hacen es crear un ranking, ¿ok? Cuáles son los principales países, los países con mayor libertad económica, y esto tiene una muy buena percepción a nivel externo de, de empresas que puedan llegar a invertir en ese país, de nuevos capitales que puedan llegar a ese país, basados todos en este indicador, ¿ok? Entonces es bastante importante el tener eso muy claro, el ver cómo interviene ese tipo de indicadores en las decisiones que toman las personas, pero sobre todo conocer cuáles son los países con mayor libertad económica, cuáles son los países con una economía mixta, una libertad económica mixta, y cuáles son los países que en realidad tienen una, entre comillas, libertad económica pero autoritaria, ¿ok? Bueno, este índice mide 10 libertades económicas agrupadas en cuatro categorías, las cuales se distribuyen de la siguiente manera. Primero, el Estado de Derecho, en donde se analiza lo que son los derechos de propiedad, la libertad frente a la corrupción, ¿ok? Hay otro factor bien importante, se denomina el tamaño del gobierno, y frente a eso se analiza lo que es la libertad fiscal y el gasto público, ¿ok? El tercer factor que se analiza es la eficacia reguladora, y frente a eso se analizan temas como la libertad empresarial, la libertad laboral y la libertad monetaria, ¿ok? Y el último factor que se analiza dentro de este índice es el denominado apertura de los mercados, y en él se analiza lo que es la libertad comercial, la libertad de inversión y la libertad financiera, ¿ok? Para la edición de este año, la Fundación Heritage reportó que la libertad económica aumentó a nivel mundial por tercer año consecutivo, alcanzando un nivel récord de 60.4 puntos frente a los 60.3. Fue una décima, pero impacta. Eso tiene un fuerte impacto a nivel de análisis y a nivel de toma de decisiones, ¿ok? Y hay que tener en cuenta que, digamos, en el año 2014
fue de 59.6 unidades. Es decir, ha venido aumentando paulatinamente, o sea, poco a poco, pero se ha venido notando el incremento en ese promedio, ¿ok? A pesar del progreso global registrado, el número de personas que viven sin libertad económica es perturbadoramente alto. Son 4.500 millones de personas que representan el 65% de la población. Eso quiere decir que estamos en un mundo no tan libre, ¿ok? Los promedios regionales muestran que América del Norte lidera la lista con un promedio de 73.9 puntos, seguida de Europa con 67, lo que es Oriente Medio y África del Norte con 61.6 y Centroamérica y Sudamérica con 59.7. Estamos bien retirados del primero, si se pueden dar cuenta. Y Asia y Pacífico con 58.8 y África subsahariana con 54.9. En el tema de Asia Pacífico hay que mirarlo muy bien porque, digamos, los países con mayor libertad económica se encuentran en esa zona, Asia Pacífico. Pero como, así como están ocupando el primer puesto varios países, también hay otros países que no cumplen con todo eso y le pegan demasiado a ese agrupamiento y es de ahí a donde lo manden al penúltimo lugar, a esa región denominada Asia Pacífico, ¿ok? Sucede que de las 178 economías evaluadas, el índice, eh, solo 5 alcanzaron altos puntajes, es decir, de 80 puntos para arriba, ¿sí? Lo que la sitúa en la posición económicamente libres, ¿sí? O sea, a los que gozan de mayor puntaje se les denomina que tienen una economía totalmente libre, ¿ok? Estas economías ofrecen entornos institucionales en los que las personas y las empresas privadas se benefician de al menos un grado moderado de libertad económica. Hong Kong sigue manteniendo su estatus de economía más libre, ¿ok? Una distinción que ha logrado durante 21 años consecutivos, ¿sí? Le sigue Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Suiza. Ahí hay que analizar muy bien el tema de Singapur. Bueno, primero hay que ver que son países que no suenan muchísimo a nivel económico, sacando a Suiza de ese grupo, ¿no? Entonces decimos que Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda y Australia, bueno, no son países que predominantemente estén, como se diría vulgarmente, mandando la parada económicamente hablando, pero sí gozan de mucha libertad económica. Son países con economías muy sólidas, bastante estables y que han venido posesionándose cada vez mejor ahora. Eso no ha sido de la noche a la mañana. Por ejemplo, el caso de Singapur. Singapur ha sido una nación muy golpeada por flagelos bastante difíciles de superar. Flagelos como el narcotráfico, flagelos como el tráfico de personas, flagelos como el contrabando, la corrupción era impresionantemente alta, ¿sí? Hace unos 20 años para acá asumió el gobierno, y creo que todavía está vigente, ese gobernador, ese presidente, eh, llegó con una idea clara y fue acabar con todos esos flagelos, eliminarlos de raíz. Fueron unas medidas bastante ortodoxas las que tomó, medidas como instaurar la pena de muerte para todos los que se les comprobara que estaban cometiendo esos delitos, delitos de corrupción. Acabó con más de la mitad del Senado, porque todos estaban involucrados en corrupción. Pero en la medida en que fue implementando esas medidas que no compartimos y que son bastante drásticas, fue saneando la economía. Entonces las personas empezaron ya a tener fue temor, pero era un temor en el que usted veía, ok, se están cometiendo asesinatos, están matando narcotraficantes, están matando corruptos, están matando contrabandistas, pero fue una medida que a la larga funcionó. Y tan es así que Singapur ha venido estando siempre dentro de los 5 países con mayor libertad económica. Vuelvo y digo, no es que sea algo digno de imitar, pero le funcionó, ¿sí? Lograron erradicar esos grandes flagelos que tenían instaurados en su economía, que tenían instaurados en su sociedad. Los eliminaron de raíz y hoy es uno de los países con mayor libertad económica, ¿ok?
En la región comprendida por Centroamérica y Sudamérica, todos, salvo 8 países, recibieron un puntaje de libertad económica entre 50 y 70 puntos. ¿Ok? O sea, estamos muy por debajo. Según el índice, los cimientos para el buen funcionamiento de la democracia del libre mercado siguen siendo frágiles debido a la corrupción generalizada. Es lo que más impacta en este indicador. ¿Ok? A lo anterior se suma la débil protección de los derechos de propiedad y deficiencias como la ineficacia reguladora y lo que es la inestabilidad monetaria. ¿Ok? Eh, Puntos destacados del índice del año pasado, del año 2016. Desde su lanzamiento de este análisis que se hace, que fue en 1995, el índice de libertad económica ha proporcionado una hoja de ruta de política económica para aquellos países que aspiran a un dinamismo y a una prosperidad económica cada vez mayor. Las reglas no son nada complicadas. Como ha documentado el mismo índice durante los últimos 22 años, la prosperidad duradera es el resultado de un compromiso constante con el gobierno, sólidos derechos de propiedad privada, apertura al comercio y a los flujos financieros globales y una regulación sensata. Juntos, estos interconexos factores han demostrado que empoderan a la persona e inducen a una dinámica actividad empresarial. ¿Ok? Las principales conclusiones que se pueden sacar de este indicador del año 2016 frente a lo que fue la libertad económica, se analiza lo que sucede con las políticas económicas en relación a la libertad económica en 186 economías, 186 países, ¿ok? Las economías clasificadas, bueno, la primera conclusión es que las economías clasificadas como libres o mayormente libres disfrutan de ingresos que representan más del doble de los niveles promedio del resto de países y más de 4 veces el nivel de los ingresos en las economías reprimidas. ¿Ok? Es bastante fuerte ese indicador. ¿Ok? Los países con un mayor grado de libertad económica prosperan puesto que capitalizan de un modo más completo la capacidad del sistema de libre mercado para generar y reforzar un crecimiento dinámico mediante la distribución eficaz de los recursos, de la creación del valor añadido y de la innovación. Y la innovación juega un papel muy importante. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bastante claro. Ahora, ¿cuáles son los países? Digamos, aquí en la gráfica podemos observar el listado de la mayor parte de los países que hacen parte de este indicador, organizado por secciones geográficas bien demarcadas. Digamos, aquí aparece Norteamérica, Norteamérica con Canadá, Estados Unidos y México. Aparece Medio Oriente y África del Norte, los países. El color azulito oscuro, bueno, el más oscuro, que es donde aparece la región de Asia-Pacífico, estos son los países con mayor libertad económica. Está Suiza, está Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda y Australia. Entonces, lo que les decía, 4 de los 5 países con mayor libertad económica están ubicados en Asia-Pacífico. Pero el conglomerado de Asia-Pacífico, todos estos países impactan fuerte, a pesar que los 4 primeros tengan un mayor puntaje, todo este por promedio lo manda a un relegado cuarto lugar. ¿Ok? ¿En qué consiste eso? Entonces, bueno, tenemos que los 5 países son Suiza, Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda y Australia. ¿Ok? Estos son los países con mayor libertad económica. Los países que le siguen en ese ranking de libertad económica son estos de azul más clarito, ¿sí? Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Bahrein, Emiratos Árabes, Chile, Bahamas, Colombia, Taiwán, Japón, Corea del Sur, todos estos países que están en ese tono un poquito más claro que los de mayor libertad económica son países que están muy bien posicionados, ¿ok? Y luego viene un azul más clarito, que son países que están un poco más relegados, pero que de igual manera se siguen destacando económicamente, ¿ok? Hasta llegar al último país. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestro análisis? Vamos a estudiar lo que es un país con demasiada libertad económica como Suiza, un país con una economía mixta como lo es México, y vamos a analizar un país con economía totalmente autoritaria como lo es Corea del Norte. Con esos 3 análisis vamos a ver a Colombia cómo se ve reflejada ahí. Aunque Colombia pues no está tan mal posicionada digamos en nuestra región, en Centroamérica y Sudamérica,
pues en el año 2016 quedamos ubicados de tercero, después de Chile y Bahamas. Pues uno dirá, bueno, pero Bahamas, que es una isla perdida en el mar Caribe. No crean, es una isla donde muchos inversionistas, sobre todo del sector hotelero y turístico, han ido a dejar todas sus inversiones y esto ha disparado la economía en esa isla, ¿ok? Después, como ven, está Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, una serie de islas en el Caribe que se destacan por eso, por, digamos, la inversión extranjera a nivel hotelera y turística, ¿ok? Encontramos Barbados, Jamaica, luego viene Perú, Costa Rica, Dominica, El Salvador, etcétera, 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 hasta llegar a Cuba, que en la región es el que ocupa el último lugar, seguido muy de cerca de Venezuela. Y Venezuela, pues con su situación, eh, cada vez se ha visto más relegada. Vamos a ver cómo a nivel mundial está ya ocupando a hoy, si miráramos hoy el acumulado que llevan estos países, vamos a encontrar que, si bien es cierto, Cuba está aquí de último lugar, vamos a ver que a nivel mundial los últimos lugares son Corea del Sur, perdón, Corea del Norte, Cuba y ahí siguen otros países, pero ya Venezuela por su delicada situación y por su inestabilidad económica ya desplazó a Cuba del penúltimo lugar, es decir, los últimos lugares son Corea del Norte, Venezuela y Cuba, ¿ok? Es bastante crítico, pero son rankings que nos permiten ver la situación de los países en una primera lectura, ¿ok? Bueno, estábamos hablando acerca de que los países con un mayor grado de libertad económica prosperan puesto que capitalizan de un modo más completo todo lo que es la capacidad del sistema de libre mercado para generar y reforzar un crecimiento dinámico mediante lo que es la distribución eficaz de los recursos, la creación del valor añadido y la innovación. Como segundo ítem, tenemos que, además de disfrutar de mayores niveles de prosperidad, los integrantes de las sociedades económicamente libres viven más tiempo, ¿sí? Tienen una longevidad mucho mayor y eso es notorio. Es decir, a un mejor nivel de vida, pues las personas se preocupan menos, no hay tanta delincuencia, todo ese tipo de cosas. Estas personas también gozan de una mejor salud, son mejores custodios del medio ambiente, cuidan todo el ambiente que los rodea, impulsan también lo que son los logros del desarrollo humano, tanto en ciencia como en tecnología, mediante la innovación. Y la innovación, vuelvo y les digo, juega un papel preponderante en el desarrollo de cualquier economía a nivel mundial, ¿ok? En tercer lugar tenemos que, es de destacar que a pesar de los recientes errores cometidos por muchos países como respuesta a la ralentización económica global, el sistema de libre mercado continúa prosperando, ¿sí? Siendo aceptado por gobiernos de todo el mundo como el sistema con mayor probabilidad de mejorar el bienestar de sus poblaciones y de eliminar la pobreza, ¿ok? O sea, con base en este indicador, ellos lo toman como guía para empezar a atacar flagelos internos y ver cómo empiezan a mejorar ese ranking, ¿sí? Porque ustedes saben, un ranking tiene mucho impacto en la percepción rápida de las personas, ¿ok? Como cuarto lugar tenemos que el índice ofrece pruebas contundentes de que las sociedades con economías más libres son más ricas, ¿ok? Son más limpias y más saludables, son menos propensas a la violencia y más estables políticamente. En cualquier región del mundo el acceso a las oportunidades para la innovación, el progreso y el desarrollo humano resulta más fácil cuando los gobiernos respetan y fomentan los principios de la libertad económica. Entonces, pues no hace falta ahondar mucho o entrar a ver noticias en donde siempre se repite lo mismo para lograr determinar por qué Venezuela se encuentra en la posición que hoy se encuentra, ¿ok? Y no es que quiera hablar mal ni mucho menos, sino es para que tengamos ese paralelo frente a esos temas, ¿ok? En este slide pues ya vamos a ver lo que vamos a entrar a estudiar qué es una economía de libre mercado y vamos a entrar a analizar directamente a Suiza, ¿ok? Vamos a ver a Suiza con, digamos, viendo la clasificación mundial de libertad económica, viendo los 5 países, pues Suiza se encuentra en el cuarto lugar. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no estudiamos Hong Kong, que es el primero? Pues, digamos, Suiza se ha venido manteniendo muy estable siempre. Siempre hemos escuchado que uno de los países con una economía más sólida
es precisamente Suiza, y por eso de ahí que hayamos decidido cogernos de ese cuarto lugar, pero, pero es porque se ha venido manteniendo constante, ¿ok? Vemos también como Colombia, pues en esta clasificación se encuentra en el puesto 33 con 70.8, a diferencia del primero que tiene 88.6, es decir, nos lleva casi 18 puntos. Entonces, pues la diferencia es muy marcada, ¿sí? Pero bueno, igual también, pues digamos, como dice mi mamá, consuelo de muchos, consuelo de tontos, eh, pues estamos ahí compartiendo lugares con Canadá, Chile, vemos a Estados Unidos en el puesto 11, al Reino Unido en el puesto 10, vemos a Alemania en el puesto 17, encontramos a Japón en el puesto 22, ¿sí? Corea del Sur y Suecia, puesto 27 y 26 respectivamente, Austria, Noruega. Entonces, pues uno dirá, bueno, no está tan mal, ¿sí? Pero no, la idea es apuntarle, estar mejorando cada vez más. En el año 2015 Colombia estaba en el puesto 2 a nivel regional, es decir, de Centroamérica y Sudamérica. Y esta vez nos desplazó Bahamas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ok, una economía de libre mercado es aquella que responde a las preguntas básicas de la economía. Entonces, por ejemplo, ¿qué producir? Y eso lo veíamos la semana pasada en el slide, en la presentación. Esa economía responde las siguientes inquietudes: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Y lo hace de la siguiente manera: se debe producir lo que el mercado demande a través de empresas privadas destinadas a consumidores que tengan poder de compra. Entonces juega un papel muy importante. No es ubicarme en un país y de llevar allá productos a ver si me compran o no, porque posiblemente va a quebrar, porque no se ha hecho el debido estudio y no se ha mirado en realidad qué hace esa economía, ¿ok? Entonces, tal y como aparece acá, el eje de una libertad económica es saber qué producir, cómo producir y para quién producir. Y se debe producir lo que el mercado demande a través de empresas privadas destinadas a consumidores que tengan poder de compra. ¿Ok? Listo. ¿Y por qué? El índice mencionado anteriormente coloca a Suiza en el lugar cuarto del ranking con una puntuación de 81 de 100 puntos. ¿Ok? Es una de las 5 naciones que logra superar los 80 puntos y que son consideradas como libres. El análisis hecho en dicho índice señala que la economía suiza se beneficia de altos niveles de flexibilidad y fortalezas institucionales que incluyen una fuerte protección de los derechos de propiedad y la tolerancia mínima a la corrupción. ¿Ok? O sea, es decir, puede ser que haya corrupción. Es un flagelo de los más difíciles de eliminar. Pero de ahí a que conviva, a que como ciudadanos permitamos que eso ocurra, ya estamos, no sé si siendo parte de esa misma corrupción, porque una cosa es hacerla y otra muy similar es permitirla. Entonces estamos rayando el borde, ¿ok? Y ellos ni siquiera la toleran, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro, porque ya inclusive uno dice, bueno, este gobernador o este alcalde, bueno, no robó tanto como el anterior, o sea, hizo un puente y lo otro, bueno, se lo robó, pero dejó algo. Eso es una mala percepción. Eso habla mal de nosotros como ciudadanos porque somos tolerantes a la corrupción. Y en Suiza eso no es tolerante, no es tolerable, ¿ok? Un poder, bueno, no solamente son críticos y combaten la corrupción, sino que un poder judicial independiente y libre de corrupción que hace cumplir los contratos de manera efectiva también es un indicador que le pega fuerte a este índice. La apertura también al comercio y la inversión global ha permitido a Suiza convertirse en una de las economías más competitivas e innovadoras del mundo. ¿Ok? Si analizamos el marco legal de Suiza, nos podemos dar cuenta que ese grado de libertad no es casualidad, sino que viene implícito directamente dentro de sus leyes. O sea, eso ya hace parte de su constitución. ¿Ok? Vera Martínez, el autor, en el año 2013, señala que el marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el caso de un país, este viene dado por su constitución política. Entonces, si nuestra constitución política está llena de vacíos, está llena como se dice, micos, en donde
estos políticos corruptos se adhieren a ellos porque ellos mismos crean esas leyes y saben en qué momento utilizarlas, porque como son tan, tan corruptos, le da a uno es ira hablar de eso, eh, pues imagínense, ya desde ahí empezamos a partir, a arrancar mal. Si la constitución está mal hecha y está con esos vacíos, pues de ahí para adelante van a hacer lo que quieran. Entonces, tengan en cuenta por favor esos tres puntos que les marco en la diapositiva. Lo que son los altos niveles de flexibilidad y fortaleza institucionales que no toleran la corrupción, un poder judicial independiente y libre de corrupción y la apertura al comercio y la inversión global. Esos tres factores han disparado a Suiza. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver qué pasa en términos de la constitución política. De manera particular, el artículo 94 de la Constitución Política de Suiza se refiere a los principios del sistema económico de dicho país. ¿Ok? O sea, ni siquiera está pensado en la sociedad, en las personas. No, está directamente pensado en cómo va a ser la economía de ese país. Estos son los puntos más relevantes que hacen referencia a la postura de su sistema económico. El primero, la confederación respetará el principio de la libertad económica. Está implícito en la constitución política. Segundo, harán lo posible dentro del ámbito de sus competencias para crear condiciones generales favorables para el sector privado. ¿Ok? Y como tercer aspecto importante es que cualquier divergencia con respecto al principio de libertad económica y en particular medidas destinadas a limitar la competencia se permitirá solo si están previstas en la Constitución Federal o basadas en los derechos de monopolio. Entonces, si no está en la Constitución, no lo permiten. Y si va a generar monopolio, tampoco lo hacen. Ellos mismos se blindan, ¿ok? Pero eso sale directamente desde su constitución política, no desde las leyes que hacen estos políticos corruptos acá en Colombia, ¿ok? Entonces, con esto ya hemos confirmado por medio de un indicador y de la constitución política de Suiza la postura de su sistema económico. Ahora nos resta analizar si el tipo de sistema económico tiene relación o no con el nivel de vida de los países. ¿Okay? Vamos a verlo. A nivel viéndolo desde el factor de nivel de vida, sucede que la ONU define el nivel de vida como el bienestar que un individuo, como integrante de un grupo, aspira o puede llegar a aspirar. ¿Okay? Uno de los principales indicadores que lo mide es el índice de desarrollo humano, elaborado por las propias Naciones Unidas. ¿Okay? El índice de desarrollo humano coloca a Suiza en la posición 3 con una puntuación de 0.93 de 1, o sea, casi que es perfecto. Únicamente superado por Noruega con 0.944 y Australia con 0.935. Cabe mencionar que Noruega ocupa el lugar 32, un escaloncito arriba de nosotros de Colombia, ocupa el lugar 32 en el índice de libertad económica y Australia el quinto. O sea, nótese que este factor, aunque se ve muy como que uno dice, bueno, pero ¿cómo así que si Suiza es el primero, pero a nivel de ranking ocupa el quinto? Es que no solamente se mide el nivel de vida, se miden otros factores, ¿ok? Dentro de los puntos evaluados en este índice podemos resaltar que Suiza tiene una esperanza de vida de 83 años, ¿ok? Tal y como lo vemos acá, una esperanza de vida de 83 años, ¿sí? Tiene un índice de desarrollo de género de 0.95 y tiene una tasa de homicidios de 0,6 por cada 100.000 habitantes. ¿Ah? Entonces, primero, la tranquilidad que me permite vivir en Suiza prolonga mi longevidad, ¿ok? Entonces, el promedio es de 83 años, es bastante alto. Mientras que el índice de desarrollo de género es del 0,95 y la tasa de homicidios es de 0.6 por cada 10.000, imagínense. No quiero ni mirar Colombia cómo se encuentra en ese ítem, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que es ya habiendo cubierto nuestro primer objetivo, que era analizar un país con libertad económica como lo fue Suiza. Ahora vamos a ver una economía mixta como lo es México, ¿ok? Pues México hace parte de Norteamérica, está Canadá, Estados Unidos y México, y México se encuentra ubicada en el puesto 62, ¿ok? Con 65.2 puntos.
Colombia está en el puesto 33 con 70.8. La diferencia es marcadita. Aunque uno dirá, pero México está con una economía sólida, no se crean tampoco eso. Eh, Ahorita con con la posición de Donald Trump y de todos estos temores con los que ha llegado a amenazar la misma economía mexicana, pues esto ha impactado. Se ha visto temblorosa esta economía porque su principal socio es Estados Unidos, ¿ok? Y si este llega con amenazas y a meter miedo, pues impacta en la economía, ¿ok? Aparte de eso, pues para nadie es desconocido que los grados de corrupción son altísimos, la delincuencia está disparada, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, ya metiéndonos de lleno con México, México está considerada por el ranking de libertad económica como moderadamente libre, ¿ok? Y es una determinación que se refiere a los países con un puntaje entre 69.9 y 60. México está en el lugar 62 de la lista con un puntaje de 65.2 puntos. El término moderadamente libre podría ser interpretado como de una economía mixta, ¿ok? El autor Whitaker en 1989 menciona en su obra que un sistema económico mixto o dual es aquel que cumple las siguientes características, que tiene liderazgo del Estado, ¿sí? Sobre todo en la dirección del sistema económico. Segundo, creación de un sector público estratégico. Tercero, existencia de empresas privadas nacionales y extranjeras. En cuarto lugar, áreas económicamente planificadas o publicitadas. En quinto, áreas económicas privatizadas. En sexto, aceptación parcial y regulada de los mecanismos del mercado. En séptima posición, la liberación parcial del comercio exterior. En octavo, lo que es la protección estatal de sectores atrasados. En noveno, los servicios públicos en salud, seguridad social, etcétera, etcétera. Eso impacta, ¿ok? Y en décimo lugar, la libertad individual empresarial, ¿ok? Vamos a ver cómo está conformada la constitución política y si la constitución política de México tiene los mismos aciertos que tiene la constitución política de Suiza, ¿ok? Vemos que para poder encontrar el origen del sistema económico que rige al país y el porqué del nivel de intervencionismo que señala en el ranking, tenemos que remitirnos de igual manera a su marco legal, es decir, a su constitución. El artículo 25 de la Constitución Política de México señala varios puntos que coinciden con los mencionados por Whitaker para una economía mixta. Este artículo menciona que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. De igual manera que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Ahora, sin embargo, en este mismo artículo podemos encontrar que asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado de acuerdo con la ley para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para el desenvolvimiento del sector privado. Estos tres párrafos del artículo prácticamente cubren los puntos del 1 al 8 de las características anteriormente mencionadas y a las cuales hace referencia Whitaker, pero además el artículo tercero de la Constitución Política de México dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación de Estados, Distrito Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y el cuarto artículo dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, los cuales cubren el punto 9 del listado de Whitaker. Por tanto, con base en estos argumentos podemos considerar que el Estado mexicano pertenece a un sistema económico mixto. Entonces, los primeros, digamos, de la lista de Whitaker
todos están cubiertos por la Constitución mexicana con el artículo 25. El octavo está cubierto por el artículo tercero de la misma Constitución, y todo lo que tiene que hablar, todo lo que habla acerca de la libertad individual empresarial está enmarcado en el artículo cuarto de la Constitución Política de México. ¿Okay? Ahora, ¿cómo está a nivel de vida México? La, bueno, nos toca revisar su nivel de vida, ¿no? México se encuentra en el lugar 74 del índice, perdón, se encuentra en el lugar 74 del índice de desarrollo humano con un puntaje de 0.75, y está considerado dentro del grupo de países con un indicador humano alto, ¿sí? Grupo que está debajo de aquellos que son considerados con un puntaje muy alto, ¿sí? En el grupo, en el grupo de México están Brasil, está China, está Perú. Los dos primeros en el grupo mayormente controlados, es decir, un escalón abajo del de México, en el índice de libertad económica. Algunos puntos a destacar por el índice de desarrollo humano en México son su esperanza de vida de 76.8 años, ¿ok? Su índice de desarrollo de género de 0,943 y su tasa de homicidios de 21.5 por cada 100.000. Entonces nótese que este factor es bien relevante. La tasa de homicidios de México comparada a la de Suiza, que es de 0,06, pues dice mucho, habla mucho de esto, ¿no? Entonces ya vimos Suiza y vimos México. Ahora vamos a ver Corea del Norte. Entonces tenemos a Suiza en el cuarto lugar, acabamos de analizar a México en el puesto 62 y vamos a entrar a analizar a Corea del Norte en el puesto 78. ¿Ok? Mire dónde está Cuba y mire dónde está Venezuela. A hoy Venezuela está de penúltimo y Cuba ascendió. Y pues no es de asombrarnos, ¿no? Ya a Cuba, Estados Unidos le quitó ese bloqueo económico que tenía, y esto le ha permitido a Cuba explorar nuevos campos, le ha dado una nueva visión, y esto ya se empieza a ver en el indicador de Heritage. ¿Okay? Ya entrando de lleno a ver lo que es la economía autoritaria de Corea del Norte, podemos decir lo siguiente. Si mencionamos que Suiza es uno de los países en los que el gobierno menos interfiere en la economía, Corea del Norte es el lado completamente opuesto de la moneda. Corea del Norte ocupa el puesto 178 de la libertad, del índice de libertad económica, es decir, el último lugar. Tiene un puntaje de 2.3, ¿ok? Y considerablemente menor al país que está inmediatamente enseguida de él, que es Cuba, con 29.8, es decir, la diferencia entre el último y el penúltimo es abismal, ¿ok? Por lo que claramente podemos inferir que es regido por un sistema económico socialista autoritario, ¿ok? Entonces ya vimos un país con libertad económica, un país con economía mixta y un país con economía autoritaria, ¿ok? Nuevamente hacemos referencia al listado de Whitaker de 1989 para conocer las características de este sistema económico. El autor menciona que una economía centralmente planificada cumple con los siguientes puntos. El primero, que tiene una propiedad social sobre los medios de producción, ¿ok? El segundo, una planificación autoritaria de toda la moneda. Otro factor importante es el monopolio estatal del comercio exterior, rígido control de cambios, tiene un desarrollo del derecho público socialista, es un sistema político de partido único y una plena inexistencia de libertad económica, ¿ok? La Constitución Socialista de la República Popular Democrática de Corea es el marco legal que rige el accionar del gobierno norcoreano. En ella podemos ver desde el artículo primero las características de una nación socialista, ¿sí? Ahí dice: la República Popular Democrática de Corea es un estado socialista, independiente, que representa los intereses de todo el pueblo coreano. Además, bueno, con este artículo 1 pues se cubre el primer aspecto, la primera característica de la lista de Whitaker: propiedad social sobre los medios de producción, y está enmarcado en el artículo 1 de su constitución. Los demás factores o las demás características se enmarcan en los artículos 19, 20 y 21 de la Constitución Política de Corea del Norte. Además, el capítulo segundo
que habla sobre el aspecto económico del país, contiene los artículos 19, 20 y 21, los cuales hacen referencia claramente a una ideología de una economía centralmente planificada. Estos artículos mencionan lo siguiente: la República Popular Democrática de Corea se sustenta en las relaciones socialistas de producción y en la base de la economía nacional autosostenida. El otro artículo dice: los medios de producción en la República Popular Democrática de Corea son propiedad del Estado y de las organizaciones sociales y cooperativas. No hay propiedad privada, todo le pertenece al Estado. Y por último, el artículo 21 dice: la propiedad del Estado es la de todo el pueblo. No hay limitaciones en cuanto a los objetivos, a los objetos convertibles en propiedad del Estado. Entonces está todo totalmente controlado por el gobierno, ¿ok? Y a nivel de vida, pues vamos a entrar a comparar. La esperanza de vida en Corea del Norte es de 70.3 años, un poquito más elevada que la de México. No tiene índice de desarrollo de género y la tasa de homicidios es de 5.2 por cada 100.000 habitantes. ¿Okay? Frente a este factor del nivel de vida, Corea del Norte es sin lugar a dudas un país socialista, pero ahora la pregunta es: ¿cómo se encuentra respecto de su calidad de vida? Según la información de la CIA, Corea del Norte es una de las economías más centralmente controladas del mundo y también es una de las economías menos abiertas. Por esta razón es difícil encontrar información acerca de los aspectos referentes a su calidad de vida, y los pocos datos que salen del país en muchas ocasiones no son fiables, ya que muy probablemente pueden estar manipulados para reflejar una imagen de poder y prosperidad ante el mundo. Es por esta razón que los índices más populares para medir la calidad de vida de los países, como el índice de desarrollo humano y el índice de calidad de vida, no tienen registros de este país. Por lo tanto, no es incluido dentro de los rankings y es difícil establecer una medida para su calidad de vida. Dentro de los pocos datos que se pueden encontrar en el índice de desarrollo humano son una esperanza de vida de 70.3 años, una tasa de empleo del 74.4%, una suscripción a teléfonos móviles de 11.2 por cada 100 habitantes y una tasa de homicidios de 5.2 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, como se mencionó en los datos arrojados por el gobierno, no son confiables, ya que la mayoría de las veces son modificados para dar una imagen positiva del país. O sea, son datos que no son del todo fiables, ¿ok? Los datos más fiables que podemos encontrar son de personas o reporteros que han ingresado al país y han podido contar su experiencia de lo que ven y de cómo es la vida de los norcoreanos. Por ejemplo, el reportaje hay un periodista se llama Jordi Pérez, escrito en el año 2012, describe a los norcoreanos como personas aisladas del mundo, que tienen que cumplir con obligaciones tanto religiosas como políticas de manera obligatoria y que tienen un respeto mayúsculo por los actuales líderes y los del pasado. A las personas se les impide el contacto con extranjeros y si llegan a tener algún acercamiento es de manera controlada. El gobierno trata de restringir cualquier entrada, más que de personas de ideas ajenas a las suyas, ¿ok? Aún así, este tipo de experiencia llega a ser incierta, ya que la entrada de extranjeros es controlada así como sus desplazamientos por el país. Por lo tanto, toda persona extranjera que vaya ve únicamente lo que el gobierno quiere que vea, ¿ok? Duro, muy difícil ese tema. Como conclusión, podemos sacar que, de manera general, podemos concluir que en los tres países escogidos se encuentra inscrita su identidad económica en las letras de su constitución. Por lo tanto, esta resulta fundamental para entender su postura social, política y económica. Respecto de la calidad de vida, encontramos una cierta relación entre la libertad de las naciones y un alto índice de desarrollo humano, el IDH, ¿ok? Aunque esto no se da siempre en todos los casos, podemos considerar que es un aspecto relevante para determinar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, puede que influyan otros aspectos como el sistema político y la misma cultura de cada país, ¿ok? Bueno, ¿y Colombia qué? ¿A dónde quedó? Nos dimos el lujo de pasear por Suiza, llegar a México e irnos al otro lado con Corea del Norte. Pero ahora tenemos que entrar a analizar a Colombia, ¿ok? La libertad económica es fundamental para generar el ambiente propicio para la creación de empresas y atraer inversión a los países, ¿ok?
¿ok? Colombia fue calificada por la Fundación Heritage y ocupó el puesto 28 a nivel mundial en el año 2015 y es el segundo de la región. ¿En qué falla el país? Bueno, en el 2015 puesto 28, en el 2016 puesto 33, nos dieron duro. Ahora, el puntaje obtenido por el país es de 71.7 y lo bueno y lo ubicaron en el puesto con ese puntaje en el puesto 28 a nivel mundial, ¿ok? Precedido por Noruega y por delante de Corea del Sur. Corea del Sur con una economía bastante sólida, ¿no? Este resultado subió un punto más que el año pasado, con mejoras en 6 libertades económicas, ¿ok? La Fundación Heritage destaca que en los últimos 5 años la libertad económica de Colombia ha aumentado en 3.7 puntos debido a los impresionantes logros en la apertura financiera y comercial. Es bien importante el tema de que Colombia empiece a abrirse a mercados internacionales y de pronto no suena para nada extraño el que digamos otros entes obliguen a que Colombia haya tenido que tomar esa decisión, ¿ok? Digamos en temas de las NIF, pues vemos como el Fondo Monetario Internacional intervino directamente en esa decisión y casi que puso contra las cuerdas al país, a Colombia, para que implementara las normas internacionales, condicionándolo a que si no las adoptaba, no podía seguir haciendo parte del Fondo Monetario Internacional. Y esto era bien delicado. De ahí que el gobierno tuvo que verse obligado a la implementación de estas NIF a nivel Colombia y a ser parte de todo ese tipo de normatividad extranjera que pues está bien, ¿sí? Porque nos va a permitir hablar un mismo idioma a nivel internacional frente a información financiera y sobre todo que Colombia, pues como ustedes lo saben, la historia no nos ayuda mucho. Hemos estado marcados por flagelos como el lavado de activos, el narcotráfico, los actos de corrupción y al estar hablando un mismo idioma financiero, pues va a ser mucho más transparente que las personas extranjeras que deseen invertir en Colombia puedan tomar una decisión acorde y muy centrada en lo que es la realidad del país, ¿ok? Bueno, asimismo, la economía nacional se ha venido beneficiando del buen desempeño del sector petrolero durante los años 2013 y 2014 y la disminución de la amenaza de riesgo debido a que el gobierno pues ya eh, firmó un proceso de paz con los grupos armados insurgentes, ¿ok? Aunque para algunos resulta indiscutible que en la última década el país ha experimentado cambios en materia económica y política, el senador Iván Duque sugirió que los resultados del índice deben estudiarse de manera desagregada para, entre comillas, medir el verdadero avance. No tiene para nada, no es de extrañar este tipo de argumentos de un senador, pues, de la oposición, senador del Centro Democrático, criticando al gobierno en este tipo de avances, ¿no? Bueno, en términos del Estado de Derecho, el país logró la siguiente puntuación. En derechos de propiedad obtuvo 50 puntos y de libertad frente a la corrupción 36. Es lo que más nos pega, la corrupción. ¿Ok? Colombia mantiene el puesto 94 del ranking de percepción de corrupción. Es para darnos pena. El índice muestra que la corrupción se produce en varios niveles de la administración pública, especialmente el sistema judicial. ¿Ah? En el sistema judicial sigue reflejando bajos niveles de desempeño. Es uno de los sistemas, el judicial, el más impregnado de corrupción. Y eso lo vemos todos los días por noticias, ¿no? No nos tiene que sorprender ese tipo de situaciones. Frente a la libertad fiscal, estamos ocupando el puesto 76 y a nivel de gasto público, la puntuación en libertad fiscal es de 76 puntos y a nivel de gasto público de 80.3. Colombia obtuvo buenos resultados que la sitúan superior frente al promedio de la región y del mundo, ¿okay? El reporte revela que la carga impositiva total es equivalente al 16.1% del ingreso nacional, mientras que el gasto gubernamental ha venido reduciéndose hasta alcanzar el 28.3% del total nacional. Bueno, como diría el senador Iván Duque, hay que desglosar estos datos como para entenderlos mejor porque no cuadran. Al respecto, el senador Duque considera que la eficacia gubernamental es baja debido a un desbordante aumento del gasto público. Además,
la desigualdad en el país permanece constante como consecuencia de una gran parte de de la inversión pública es económicamente improductiva. ¿Ok? Muchos aspectos, pues, tiene razón, pero igual hay que entrar a mirarlos hay que tomar esto como con pinzas. ¿Ok? Bueno, con respecto a la eficacia reguladora, el análisis del índice muestra que el registro de una nueva empresa supone por lo menos 10 procedimientos. Además, los requisitos para obtener licencias pueden necesitar bastante tiempo. Es decir, eh, y en esto Colombia, o sea, ustedes no se imaginan cómo era antes, ¿sí? Hoy en día uno va si quiere formar empresa, va a la Cámara de Comercio y lo ponen a pasear entre la Cámara de Comercio y la DIAN. Pero antes era peor, eran muchísimas las vueltas que usted tenía que hacer para poder generar empresa. Hoy en día pues esto se ha minimizado esa tramitología y esto ha redundado en una en una más fácil creación de empresas y obviamente pues ya motiva a que las empresas, a que las personas quieran desarrollar y crear empresa en nuestro país. ¿Ok? Por otra parte, el país se destaca porque el costo no salarial de contratar a un trabajador es moderado y la regulación de las horas de trabajo es relativamente flexible. Asimismo, el tema de las subvenciones estatales se mantiene por debajo de los promedios regionales. Es decir, ya el gobierno no da subsidios, es muy escaso los ítems en los cuales permite estas subvenciones y va orientado a una población específica. ¿Ok? Bueno, la libertad empresarial se ubica en el nivel de 81.5 puntos, la libertad laboral es de 81.7 unidades y la libertad monetaria alcanzó una puntuación de 80.1. Pues más o menos el promedio se ha mantenido en este factor. ¿Ok? A pesar de estos resultados, el senador Duque cree que dichas libertades no tienen un buen desempeño en el país. Él expresa, y leo literalmente, entre comillas, los cuellos de botella que enfrentan los industriales desde los procedimientos para abrir una empresa como las condiciones para mantenerse en el mercado son limitadas, en especial para las pequeñas empresas. ¿Ok? Y eso es muy cierto. Aquel empresario que monta su microempresa tiene que asumir casi que una carga impositiva inicial del 65%. Es muy alto y así es muy difícil crear empresa en este país. ¿Ok? También el mercado laboral presenta inflexibilidades y dice el senador Duque que encarecen el proceso de contratación y favorecen la informalidad. Muy cierto. Los costos laborales que demandan o que llevan a una microempresa a hacer a echar mano de la contratación informal son cada vez mayores debido a eso, debido a que es muy costoso contratar un empleado. ¿Ok? Y pues al no haber empleo, al no haber oferta de empleo, pues esto directamente redunda en lo que es la informalidad. ¿Ok? En lo que tiene que ver con la apertura de mercados, el país obtuvo los siguientes resultados. A nivel de libertad económica, obtuvo 81.2 puntos, en libertad de inversión 80 puntos y en libertad financiera 70 puntos. Fue lo que más nos pegó. Le dio muy duro ese índice de libertad financiera frente a los otros y eso bajó el factor de apertura de mercados. Colombia, tras ser miembro de la Alianza del Pacífico junto a Chile, Costa Rica, México y Perú, unas economías muy fuertes, ha mantenido tasas arancelarias óptimas para este acuerdo comercial. ¿Ok? No obstante, el senador Duque cree que la estructura de los tratados comerciales vigentes con otros países pone, entre comillas, en una situación desventajosa al mercado interno. Además, los inversionistas extranjeros y locales son tratados por igual ante la ley, lo que ha permitido que las líneas de crédito se adjudiquen en condiciones de mercado. Sin embargo, el acceso a la financiación a largo plazo puede resultar difícil. Esos eran unos factores que estábamos analizando propiamente de Colombia. Ahora vamos a ver qué tan libre es Colombia para hacer negocios. ¿Ok? Para Felipe Jani Cabanegas, socio de la firma consultora EY, hacer negocios en el país depende del tamaño de la empresa o compañía que se establece. Si hablamos de inversión extranjera es relativamente fácil,
Por lo general, las grandes corporaciones que intervienen en el país y que generan empleo directo e indirecto obtienen el acompañamiento del Estado. ¿Ok? Pero si se habla de emprendimiento, hacer negocios en Colombia resulta ser todo un desafío. El acompañamiento del Estado en consultoría y motivaciones para creación de empresas es pobre y deficiente. Y si veíamos en los anteriores países que analizábamos, el factor de innovación era uno de los que más disparaba, de los que le pegaba más fuerte al indicador de libertad económica. ¿Ok? Y acá en Colombia no se apoya eso. En materia de compañías pequeñas que quieren empezar a exportar, la divulgación por parte del gobierno es relativamente insuficiente en comparación con lo que se está haciendo en Perú. Por su parte, el senador Iván Duque señaló que la carga tributaria que soportan las empresas, en especial las pequeñas y las medianas, puede ser hasta del 100% de sus utilidades, o sea, es comprar pan para vender pan. Es decir, hacer negocios, montar toda una infraestructura empresarial para dedicarse solo a pagarle impuestos al gobierno. Eso es descarado. Los altos costos de energía, de transporte y logística, la dificultad para exportar e importar y la incertidumbre jurídica, además de encarecer el proceso productivo, dificultan la posibilidad de hacer negocios y de mantenerlos a través del tiempo. ¿Ok? Con esto pues finalizo esta presentación. Espero pues la puedan consultar a través del material complementario que se encuentra publicado en su plataforma, puedan ahondar acerca de este tema que es bien interesante. Es verlo con ojos de actualidad, con ojos de comparación con otros países, ver cómo Colombia se encuentra posicionada en este tipo de ranking, pero también hay que analizar lo que son esas economías, las economías abiertas, las economías mixtas y las economías autoritarias, y cómo a través de un caso práctico se puede desglosar y se puede interpretar mejor ese tipo de teorías. Les agradezco mucho esta sesión, la asistencia a esta sesión sincrónica, y recuerden por favor participar en el foro que se deriva de esta sesión. Muchas gracias y que pasen bien.